estamos ya en resurrección y Ignacio dice: pediré la gracia para alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Y realmente, si lo hemos seguido en su pasión, nos alegramos con su resurrección. De modo que vamos a rezar el alma de Cristo, pero ya es Cristo resucitado. De modo que todas las llagas y toda la sangre y todo eso es de Cristo resucitado. En nombre del Padre. La resurrección de Jesús es, en primer lugar, una resurrección con un cuerpo glorioso, con un cuerpo que es verdadero cuerpo, lo pueden tocar, con las llagas, pero llagas, podríamos decir cicatrizadas, pero no es exacto tampoco, sino que las llagas están abiertas. Tomás puede meter su dedo en la mano del Señor, su mano en el costado de Cristo, pero son llagas de un cuerpo glorioso, no que de ninguna manera duelen. Y es un cuerpo que puede aparecer, que puede desaparecer, que se traslada, es decir, mejor dicho, no se traslada, sino que desde su gloria aparece en Galilea, aparece en Emaús, aparece en el cenáculo. Es realmente un cuerpo, como dicen, pan cósmico, ¿no? Sí, está en todas partes, no está limitado por tiempo y espacio. Es un cuerpo que pertenece a otro orden, pero real. Eso lo interesante y lo esencial. De modo que es un cuerpo real en otro plano. Y las apariciones de Jesús son apariciones sorpresivas. La primera, a María, San Ignacio supone que la primera aparición sería la Santísima Virgen. Puede ser, ¿no? El Evangelio no dice nada, pero yo creo que la Virgen, en el momento de la muerte de Jesús, ya recibió la primicia del Espíritu Santo y ya sentiría completamente la resurrección del Señor, y se puede decir que ella no necesitó aparición del Señor, pero por cortesía Jesús se aparecería a ella así tempranito de la mañana. Después, lo que nos cuenta el Evangelio es la aparición a María Magdalena. Sabemos cómo fue sorpresiva, en el sentido que María Magdalena estaba llena de su preocupación, no había encontrado el cuerpo, ve a un jardinero y de repente resulta que el jardinero es Jesús. Y entonces se tira a sus pies, lo agarra, porque Jesús le dice: no sigas agarrándome, no sigas tocándome, ¿no? Ya todavía no he subido a mi Padre y vuestro Padre, de modo que ya nos veremos. Sí. Después se aparece a las Santas Mujeres, un grupito que había ido al sepulcro, no habían visto el cuerpo y iban volviendo al cenáculo para decir a los apóstoles lo que habían visto: el sepulcro abierto y el sepulcro vacío. Y Jesús se aparece a ellos en el camino de ellas y también se lo tiran a los pies, así. Después a Pedro, eso consta, no dicen
los apóstoles ya saben que apareció Pedro. Y podemos estar seguros que eso también fue completamente sorpresivo. Pedro no se esperaba eso. Y tampoco se sentía digno de ninguna especial gracia al Señor. Pero entonces fue doble el gozo de ver a Jesús y el gozo también de sentirse amado por Jesús y perdonado. Después a los discípulos de Maús, eso está más detallado en San Lucas, y lo sienten ese ardor dentro de su corazón mientras Jesús, ese desconocido, les iba hablando, y después en el momento de la partición del pan, es decir, un acto eucarístico, desaparece Jesús. Y se dan cuenta que era Él y vuelven inmediatamente al cenáculo. Después, esa misma noche, o tarde en el cenáculo, aparece a los 10 apóstoles y no estaba Tomás, no estaba Judas, sino que eran 10 y sin duda las tantas mujeres que estaban ahí. Era común en esos tiempos que la cena pascual se celebrase los varones en una pieza y en otra sala contigua las mujeres. De modo que Jesús había adelantado la cena pascual y pero estaban todavía como, yo diría, en Pascua. De modo que estaban ahí, se reunían y con la muerte de Jesús, había otro vínculo también. Y otro, se puede decir, temor. El temor a que ellos también fueran perseguidos y por eso también se juntaban. Y Jesús entonces aparece ahí en el cenáculo, de sorpresa, no abriendo puertas ni ventanas. Más tarde, a los 8 días, hay otra aparición en el cenáculo y ahí está Tomás. Y después hay una aparición en Galilea, o 2 apariciones en Galilea. Una junto al lago y aparece Jesús así de lejos como pescador, como un pescador ahí de la ribera y se produce otra pesca milagrosa. Y después, y ahí también el restablecimiento de Pedro. Jesús le da la oportunidad de afirmar 3 veces su fidelidad, su amor a Jesús y reparar así las 3 veces que había negado a Jesús. Y después hubo otra aparición en una montaña, quizás el Tabor, de Galilea, en que se aparece Jesús y dice que me ha dado toda potestad en el cielo, en la tierra, etc. Y es como lo que llaman el gran encargo. Vayan a todos los pueblos, a todas las naciones, predicando todo lo que yo les he dicho y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De modo que Jesús está con nosotros, no solamente en espíritu, sino también en su cuerpo glorioso, pero invisible para nosotros. Por último, hay otra aparición en el cenáculo y en esta aparición le preguntan si va a restablecer el reino en este momento. Esta última aparición está en Hechos 1. Y
Y Jesús ahí repite ese encargo: vayan ustedes, lleven mi palabra hasta los extremos de la tierra. Y después lo conduce al Monte de los Olivos, de donde ahí asciende al cielo. San Pablo, en 1 Corintios 15, habla también de otras apariciones. Una aparición a 500 hermanos, 500 seguidores juntos. Alguna aparición probablemente a José de Arimatea, a Nicodemo. De modo que hay otras apariciones. Y por último, San Pablo enumera su propio encuentro con Jesús. Jesús que se le aparece ahí en el camino a Damasco. Y esa aparición a Pablo fue después de su ascensión al cielo. De modo que Jesús sigue presente y puede aparecer, y quiso aparecer de una manera especial y corporal a Pablo. De modo que Pablo se consideraba tan testigo de la resurrección de Jesús como los demás apóstoles. Estas apariciones son modestas en el sentido que no hay ahí, diríamos, tradición mitológica de grandes resplandores, sino que Jesús aparece como siempre, podemos decir. Y aún aparece casi disfrazado, como el peregrino que va a Emaús, como el jardinero que está ahí junto al sepulcro abierto. Y eso también es una prueba de autenticidad. Si los apóstoles, si los evangelistas hubiesen estado escribiendo una historia así un poco de fantasía, habrían presentado unas apariciones, que se llaman apocalípticas, y apariciones que humillaban a los enemigos de Jesús. Un triunfo que podríamos decir era justo, era merecido, pero no hubo nada de eso. Y en estas apariciones, una verdadera presencia y intercomunicación. No eran apariciones más o menos lejanas, o apariciones, por ejemplo, como la de Lourdes, en que solamente la vidente veía a la Virgen, sino apariciones en que todos ahí, los que estaban presentes, veían a Jesús y entraban en comunicación con él. Notemos también que en estas apariciones los apóstoles a veces les costaba creer y se preguntaban unos a otros si es Jesús, si no es Jesús. Pedro, ahí en el mar de Galilea, le pregunta a Juan si ese hombre realmente era Jesús. Y dicen los evangelios que al principio dudaban y que Jesús aún los reprendía y se hacía tocar y todo y comía con ellos para que se persuadieran. Y el fruto de estas apariciones era gozo y paz, fruto del Espíritu Santo. En Juan 20, Jesús dirá: reciban el Espíritu Santo, la paz con ustedes,
Y en la última aparición, cuando Jesús se despide, sube a los cielos, dice San Lucas que quedaron llenos de alegría, ¿no? De modo que estaban tan enamorados del Señor que lo que los alegraba era la gloria del Señor. Y no consideraban que ellos se quedaban solos, sino que el Espíritu Santo los llenaba de gozo. Para meditar las apariciones, les recomiendo que tomen Juan y Lucas, y tienen casi todos. Juan 20 y 21 y Lucas 24. También vale la pena, vale la pena, Mateo 18 a 20, que es el gran encargo. Marcos no añade nada especial, es como un resumen de las apariciones. Y Hechos 1, 6 a 11 es el último, la última aparición y la ascensión de Jesús a los cielos. Pero hemos de ver también lo que es la resurrección para nosotros. San Pablo dice que si Jesús resucitó, nosotros también hemos resucitado. Es decir, Jesús resucitado está comunicándonos su espíritu, está junto con nosotros, de modo que su resurrección es para nosotros también una resurrección. No es una resurrección aparente todavía, pero es algo real para nosotros. No es una mera memoria de algo que sucedió. Y para esto voy a poner algunos textos que nos indican cómo la resurrección de Jesús es algo que nos afecta a nosotros. Los principales textos son estos. Efesios 1, 16 a 23, y después Efesios 2, 4 a 9. Después Colosenses 3, a 4, Corintios 15, veinte, 28, Corintios 5, 14 a 21. También Romanos 6, 8 al 3. Vamos a ver algunos de esos textos. En primer lugar,
En Efesios, San Pablo dice que el Padre de gloria, es decir, el Padre glorioso, fue el que resucitó a Jesús. Y en Hechos, Pedro le dice en su discurso que Dios lo resucitó. Y por otra parte, Jesús mismo había dicho: tengo poder para dejar la vida y tengo poder para volverla a tomar. Yo soy la resurrección y la vida. De modo que Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, es decir, Dios hace la resurrección. Y según las circunstancias se atribuye al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y veamos entonces Efesios 1. 16 a 26. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. San Pablo está escribiendo a los de Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo para comprender estas cosas. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. La esperanza, esa convicción. Él nos ha llamado a esa convicción. Y cuáles las riquezas gloriosas de su herencia en los santos. Nosotros los que estamos unidos a Él por el Espíritu. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Noten los superlativos. Sí. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder que Dios manifestó en la resurrección de Cristo es un poder, dice San Pablo, que también nos dé a nosotros la convicción de que esa resurrección es también para nosotros una participación en su resurrección. Y por eso en Efesios 2, 4, 9 escribe lo siguiente: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La palabra es: nos convivificó con Cristo. De modo que la resurrección de Jesús es una corresurrección nuestra. Y juntamente con Él nos corresucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De modo que la condición del cristiano es una condición sobrenatural de estar ya participando de la gloria del Señor. La gracia que nosotros recibimos en el bautismo es una gracia que nos emparenta con Jesús, que nos une con Jesús, y si Jesús está en su gloria, nosotros ya estamos hasta cierto punto elevados ya y
participando de su gloria, sentados en lugares celestiales. Andamos en una vida sobrenatural, no es solamente lo que vemos y tocamos. Después, en Colosenses 3, a 4, dice, por lo tanto, esta partícula de San Pablo son importantes porque muestra que es una conclusión de lo anterior. Por lo tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hemos resucitado, y por eso, si hemos resucitado con Cristo, si participamos ya de una vida que no es solamente de este mundo, sino una vida sobrenatural, entonces orientemos nuestra vida. Poned la mira, apuntad, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El habéis muerto significa que así como Cristo murió y su muerte fue rescate del pecado y del mal en el mundo, así también nosotros hemos muerto con Cristo en el sentido que estamos ya fuera de eso. Estamos separados del pecado y de lo que nos ata al mundo. Entonces, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y estamos unidos con Cristo resucitado, con Cristo que es cuerpo, y nosotros formamos parte de este cuerpo. Eso lo explica San Pablo en otra parte. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste enteramente, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La manifestación significa siempre epifanía, es decir, que algo que está dentro reluzca, aparezca afuera. Entonces, esa gloria que nosotros tenemos dentro, porque estamos resucitados con Cristo, aparecerá en el momento en que nosotros pasemos de esta vida a la otra, y aparecerá en el momento en que nuestros cuerpos sean resucitados. Nuestros cuerpos serán resucitados gloriosamente. Por eso en la resurrección hay textos que se pueden recibir, que se refieren al presente, y textos que se refieren al futuro. Cuando Pablo habla de resurrección de los cuerpos, es para nosotros futuro. Y cuando habla de resurrección y de gloria interior, bueno, eso ya es presente. Es la cuestión de las dificultades del tiempo y del espacio. Nosotros todavía estamos en el tiempo. Colosenses 1:4. Después Romanos 6. Estamos unidos con Jesús resucitado, entonces usemos nuestros cuerpos, nuestras capacidades físicas, mentales, en servicio del Señor, y de ninguna manera empleemos mal para el pecado nuestro cuerpo o nuestras capacidades mentales. En 1 Corintios 15
que San Pablo habla de, más bien, de resurrección de los cuerpos. Y 20 a 28. Dice, pero ahora Cristo resucitado de los muertos es hecho primicias de los que durmieron. Primicias, el primero. De los que durmieron, de los que murieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y Jesús es el primero que resucita, aún antes de santos antiguos, Abraham y todos esos. Y por eso se decía que tenían que esperar hasta que Jesús resucitara. Y bueno, Salomón y todos esos tuvieron que esperar mucho tiempo. Y nosotros calculamos el tiempo, pero probablemente se les hizo muy, muy corto. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. De modo que la resurrección nuestra, la resurrección de nuestro cuerpo, se puede decir que está ya incoado, pero todavía no aparece a nosotros, porque Cristo resucitado no aparece físicamente a nosotros. Cuando nosotros nos encontremos en la otra vida, nos vamos a encontrar con Cristo resucitado. Y por eso, aunque estemos muertos y todavía falte mucho para el fin del mundo, para nosotros, de nuestra parte, la resurrección puede ser ahí mismo. Cristo resucitado, nosotros resucitados. Dice Cristo, pero luego al fin, y esto es interesante, cuando entregue Cristo el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, es decir, toda la fuerza del mal, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Como que la obra de Jesús, la restauración de todo, está todavía en camino. Y nosotros estamos llamados a ayudar a esa restauración. Nosotros estamos llamados a comunicar a otros esta vida de Jesús resucitado que está ya en nosotros, y vamos a estar ayudando a la restauración. Esa restauración lo menciona San Pedro en uno de sus discursos, Hechos 3:21. La restauración universal. Hechos 3:21. Esa restauración está comenzada por la resurrección de Cristo, y esa restauración es el pueblo de Dios aquí en la tierra, y aunque no se manifieste todavía toda
la restauración del universo mismo, pero está en camino. Y llegará el momento en que todos nosotros estemos resucitados con nuestros cuerpos y todo el universo esté completamente restablecido. Ya no habrá terremotos, ni incendios, ni calamidades, sino que todo será nuevo, como salido de la mano de Dios. Pidamos pues al Señor que nos dé luz para gozarnos intensamente de esta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Así como la tercera etapa de ayer fue acompañar a Jesús en sus dolores, ahora es acompañar a Jesús en su gloria. Y pidamos la gracia también de que sea una jornada de mucho recogimiento y de mucho gozo interior. Esta tarde, tenemos otra enseñanza que va a ser sobre Pentecostés, es decir, la comunicación del Espíritu Santo en nosotros, porque Dios, Espíritu Santo, es el realizador de todo esto. De modo que Él realizó la resurrección de Cristo, ha de realizar también nuestra resurrección con Cristo.